The storm is incredibly dangerous, to state the obvious. It's life-threatening. Hoy día bajo orden de evacuación por la inminente llegada del huracán Ian, que alcanzó categoría 4 según los últimos reportes. Being so hardworking honestly doesn't matter. It just is destroyed and it's ruined, and then you have to start all over again. And honestly, where do you start? Todo está destruido, todo. Todas las casas. El agua da la mitad. A esta hora se reportan más muertes, cientos de casas siguen bajo el agua y la Guardia Costera ha realizado 1000 operativos de rescate. Deshecho, no hay nada, no hay absolutamente nada. 72 horas sin luz, no hay nada. Estamos en quiebra. Everything was fine. And then all of a sudden, the house flooded. It just started going deeper and deeper. And by the time we were walking out, we were mid-thigh in water. Hola chicos, ¿cómo están? Miren, este es un video especial. Nos encontramos exactamente en Fort Myers y esta es la ciudad más afectada por el paso del huracán Ian el pasado 28 de septiembre. Para los que no están muy familiarizados, el huracán Ian tocó justamente la costa oeste del estado de la Florida como categoría 4, con vientos de más de 240 kilómetros por hora. Chicos, en este video les queremos mostrar las dimensiones de una catástrofe que ha conmovido a todo el país. Como ustedes pueden ver detrás de mí, una casa completamente colapsada. Y así como esa, prácticamente toda la costa de Fort Myers. Chicos, estamos en la zona más cercana a la isla de Sanibel, que está de ese lado, donde obviamente el paso está completamente bloqueado. La carretera ha sido totalmente colapsada por el mar y podemos ver los condominios que están más cercanos completamente destruidos. En este momento hay autos sobre autos, todavía el piso está un poco resbaloso en ciertas zonas, digamos. Hemos bajado del auto y casi nos hemos resbalado. Vamos a caminar con cuidado, obviamente, no solamente por el tema del agua, sino también por el tema de los cables. Toda esta zona está sin electricidad y hay muchos cables caídos. Da muchísima pena porque sabemos que todas estas casas le han pertenecido a alguien en su momento. En este momento se ven que están completamente vacías. La gente que ha estado en esta zona evidentemente ha evacuado, pero hay muchas de las casas que están completamente destrozadas, puertas abiertas, casas inundadas. Se nota, el agua de acá, el agua tenía que haber llegado hasta esta zona porque está completamente barroso. Si ustedes pueden ver por allí, también todavía hay restos de agua de ese lado. Es verdad lo que les está diciendo Eva. Nos encontramos, digamos, esto es un condominio y dentro de todo lo que hemos visto en el recorrido que estamos haciendo justamente por Fort Myers es que vemos que los condominios en realidad han sido los que menos daños han sufrido a comparación de las casas móviles, a comparación de las casas que están pegadas a la costa, que han sido las más afectadas. Sin embargo, este en especial y todos los que están justamente por esta zona, las que están más cerca, digamos, a los puentes que cruzan hacia Sanibel, es que están de esta forma. El oleaje llegó a tener alturas de hasta 6 metros, de entre 2 a 6 metros. Eso es muchísimo, considerando que justamente las playas de la Florida, del Golfo, del Atlántico, tienen olas muy bajitas, muy pequeñas. De hecho, el lado de allá del condominio está completamente inundado, no se puede pasar en lo absoluto. O sea, realmente que ustedes imagínense la fuerza que puede llegar a tener el mar, digamos, mezclados con los vientos de casi 240 kilómetros por hora, de cómo pueden hacer que un auto literalmente quede encima de otro. O sea, ahí vemos, por ejemplo, los dos autos ahí. Como ustedes pueden ver, toda esta zona todavía está, digamos, pantanosa porque el agua ha llegado mucho más arriba de lo que ustedes pueden ver ahorita. Miren chicos, por ejemplo, este auto está completamente abandonado también aquí en el condominio. Los asientos, la manera en que el agua debe haber penetrado completamente el auto, que está completamente podrido. Be careful here, it's pretty muddy, okay? Okay. Okay, this is my place. Welcome to my humble little place. Thank you. And you're gonna see inside. I used to have mats here, but see, they broke my door to get in there. See how they broke my lock? Yes, here. So that they can come in. See how they messed it up here? But if you can see, nothing happened to my window. My house is... It's completely safe. Look, no broken windows, no water, flood, just a little bit. And I'm gonna tell you why this is here. Because yesterday I found out that when I left in a hurry, I left this open.
Really? I left it open. I found it yesterday morning, and I'm lucky that nothing came in here. You were saying outside that the flood came till the first floors, right? The water came to the windows, top of those windows, bottom windows, right there. Wow. I have pictures. It came all the in the mobile home park to the roof. There was a man that was staying in the little ones where you parked, and when the water was floating, he took off and he started swimming across the street to the public supermarket. Can you imagine swimming? He could have been electrocuted. He could have been, an alligator could have gotten a hold of him, a fish. But he's alive and he's doing good. Oh, thank God. Thank God. I never thought this was gonna be like this. This is unbelievable. It is. We watched the whole thing on TV, and it was like, I started crying immediately because 3 of my friends lost their mobile homes right there. And their cars, you know. Yep, everything. I'm lucky that I went because the cars were flooded, all of them. You can't use flooded cars anymore. No, you can't. No. But everybody's alive, and at least over here, but Fort Myers Beach is a mess. I heard somebody saying that they're not telling the news. The news is not telling the public, but there's lots of people floating instead of being lighted. That's the floating dead bodies, and they're not telling us. Yeah, it's so sad. Do you think that maybe you didn't have enough time to evacuate? We did. You did? I think so. They've been telling us. And then I remember I listened to it Tuesday morning. They told us, please leave. If you live in Section A, which this is a flood zone A and part of B, you gotta go. And they told us to go close to I-75 because it was better that way. But I figure if I'm gonna get a hotel room there, I might as well go to my sister's, you know. And I'm lucky that I have family here. But not everybody does, you know. Chicos, hace un momento les estábamos diciendo que no teníamos una idea clara de hasta dónde podía haber llegado el agua en esta zona. Sin embargo, nos encontramos con una residente de este condominio, Aurora, y nos estaba contando de que el agua llegó hasta el techo de estas casas, por ejemplo, que están en primer piso, y que cubrió completamente el área de las traileras que estábamos mostrándoles a ustedes. Incluso nos contó de que un vecino de ella había nadado desde su segundo piso hasta el Publix, que queda como a 1 milla de acá, para poder salir de esta zona. Y bueno, como nos estaba contando Aurora, este condominio pues parece que va a ser totalmente demolido, porque es una construcción del año 82, tiene 40 años. Y lo que nos estaba contando Aurora es que las personas del gobierno habían visitado esta zona el día de ayer buscando sobrevivientes. Justamente como nos pudo mostrar, la puerta de su casa estaba rota porque trataron de ingresar para encontrar digamos, personas con vida o víctimas. Lo que pudieron encontrar en este condominio fue una persona lamentablemente fallecida. The government came in yesterday and knocked all these doors out looking for bodies. Wow. And then one person died. Es impresionante realmente que todo esto haya estado bajo el agua solamente hace 3 días. Chicos, como ustedes pueden ver, aquí pueden ver un automóvil que ha sido completamente aplastado por la estructura de esta vivienda. Esto es pérdida total para la persona que sea propietaria de esto. Obviamente también la estructura de aquí es completamente inhabitable y eso nos causa, digamos, una pregunta o una preocupación, porque añadido a toda la devastación del huracán Ian, tenemos el problema de la crisis de seguros que viene arrastrando la Florida de los últimos 5 años. Hay muchísimas empresas que se han ido del estado y las pocas empresas que quedan, las pocas empresas aseguradoras que han quedado aquí en el estado están cobrando muy alto. Por lo tanto, muchísimas personas, miles de personas en los últimos meses se han quedado sin póliza de seguro de vivienda. Y eso es realmente doloroso, penoso para un estado donde justamente es devastado por huracanes año tras año. Y es algo que nosotros tendríamos que exigir como ciudadanos, como residentes de este país, para que las leyes cambien, para que puedan proteger a los ciudadanos de este estado. Chicos, de este lado, por ejemplo, a comparación del condominio que vimos hace un momento, aquí sí vemos que las casas han sufrido mucho más daño. ¿Y qué es lo que pasa? Que en su mayoría, como podemos ver, son casas móviles, por lo tanto han sufrido mucho más daño. De este lado, los muebles uno encima del otro, obviamente por la inundación que se dio, completamente destruido. Las rejas por fuera,
las puertas abiertas. Chicos, por ejemplo, de este lado, como ustedes pueden ver atrás mío, otra casa más, completamente destruida. El auto, por ejemplo, como ustedes pueden ver, está empotrado en el frente de la casa. Todos los muebles, digamos, estropeados, podridos por causa del agua. Y esto obviamente no se va a recuperar en meses probablemente. Así es, chicos, como Andrés les estaba contando, estas son las denominadas casas móviles. ¿Y a qué le llamamos casas móviles? Son aquellas que son unas construcciones bastante débiles. No son casas de concreto ni de sheetrock como normalmente son las casas aquí en la Florida. Son tipo trailers acondicionados para las viviendas. Entonces son justamente las que sufren mucho más la devastación. Como pueden ver, la estructura está completamente destruida. Esta casa es evidentemente inhabitable y así todas las casas que están dentro de este condominio. Miren chicos, por ejemplo, detalle, en este caso, en lugar de que el techo, digamos, haya colapsado como en otras casas que hemos visto, en este caso, lo que ha pasado es que el techo de este lado de la casa se ha levantado como un abanico, digamos, de esta forma, y ha quedado así. Incluso hay partes, digamos, de esta zona donde el agua no se ha retirado del todo. Todavía podemos ver que hay restos de agua, aires acondicionados completamente rotos, las casas. Toda esta parte de aquí ha sido zona completamente inundada. No sabemos exactamente hasta qué altura pudo haber llegado, digamos, o cuántas pulgadas de agua pudo haber recibido, pero se ve que ha sido muchísima. Por lo menos los servicios de meteorología registraron que hay zonas de esta parte de Fort Myers que han recibido hasta 13 pulgadas de agua. Ok chicos, miren, seguimos recorriendo toda esta zona de Fort Myers. Vamos avanzando y lo que vamos viendo son casas completamente destruidas, techos caídos, autos destrozados. Ni contar y ni hablar obviamente de la cantidad de árboles y palmeras que hemos visto. Son muy pocas las casas que digamos están en buenas condiciones entre comillas. Son muy pocas las casas que podríamos decir que tal vez haya algo que rescatar. La gran mayoría están completamente inhabitables. Como ustedes pueden ver allá, hay personas que están llegando aquí para, digamos, tratar de rescatar algunas cosas, pero muchos de ellos están tirando sus muebles a la calle porque ya no sirven realmente. Si todo esto ha estado bajo el agua, esos muebles ya no sirven para nada. Y la verdad es que miren cómo está acá, todo el vecindario ha sacado sus pertenencias afuera para que se las lleve el bulk cuando venga a pasar, ¿no? Robert, right? Yeah, Robert. Hi, Robert. You were saying that the completely first floors were... Yeah, about 5.5 foot, completely underwater. Wow, that's incredible. Yeah. And where do you live? I live in Land O'Lakes, Florida. Oh, okay, so... North of Tampa, where it was supposed to hit, but it hit down here. Everything's destroyed, gone. And what happened here? Like... This is all the furniture and all the drywall and insulation, flooring, carpet, everything. So you have to do it all over again? Completely. We're trying to dry it out now and get bleach down and rebuild. Rebuild, exactly. Que chicos, miren, nos estaban contando justamente Robert de que esto es todo lo que pertenece, digamos, a todo el primer piso, completamente. Todo lo que son muebles, todo lo que es, digamos, la pared, el sheetrock, las alfombras, absolutamente todo está completamente perdido. Wow, es increíble los restos de cosas que la gente va tirando. Hemos podido ver, como estaba mostrando en el condominio anterior, las casas por dentro están completamente destruidas. Todos los primeros pisos de los condominios aquí están completamente destruidos porque el agua llegó, digamos, más o menos hasta el techo. Entonces se podrán imaginar que no hay nada rescatable realmente. Las personas que viven en los pisos superiores son las que han podido rescatar algunas cosas un poquito mejor. Es verdad chicos, miren ustedes aquí, todo este montículo, digamos, de lo que hoy lo podemos considerar ya basura, son pertenencias de personas que viven justamente en este condominio. Podemos ver una olla arrocera, podemos ver de ese lado, por ejemplo, un sillón giratorio, un colchón, un mueble para la televisión, y de este otro lado, por ejemplo, tienen totalmente un mueble completamente destruido. Es triste ver porque nosotros podemos ver cosas que aparentemente ya parecen basura, obviamente porque están dañadas, el agua ha destruido completamente estas cosas, pero estas cosas no estaban así hace una semana. Estas cosas le pertenecían a una familia y sobre todo le pertenecían a mucha gente mayor, porque tengamos en consideración que esta zona de Fort Myers es conocida por ser, digamos, hogar de muchas personas mayores, y eso es lo que da aún más pena, porque el recuperar estos artículos
digamos, a una edad más avanzada es mucho más difícil. Una persona joven tal vez tenga la fuerza y la entereza de poder, digamos, recuperar sus objetos materiales, pero una persona mayor no. Ellos han perdido completamente todo. Y eso, la verdad, que te parte el corazón. Miren ustedes, por ejemplo, en todo este bloque aquí de cosas que están sacando las familias que viven justamente en ese condominio, nos podemos dar cuenta que son cosas que están llenas de lodo. Eso quiere decir de que han estado bajo el agua, con tierra mezclada, con basura, y obviamente todo esto se ha podrido, ¿no? Ropa, como ustedes pueden ver, una licuadora, televisores, monitores, sillones, en realidad absolutamente todo. Artefactos también, lavadoras, secadoras. Podemos ver lavadoras, electrodomésticos grandes y todo cubierto en lodo, porque el lodo ha entrado a las casas realmente. El lodo ha destruido completamente y al frente también se puede ver los árboles completamente destruidos. Eso ha sido por la fuerza del agua que ha entrado a esta zona. Estamos hablando que estamos en la zona muy cerca a Sanibel. Para aquellos que no conocen, Sanibel es una isla que ahora está completamente apartada, digamos, de toda esta zona de aquí porque no hay acceso. El puente ha quedado completamente bajo el agua. Y lo que nos estamos preguntando es cuánto tiempo va a demorar para recuperarse esta zona. Probablemente demoren meses, probablemente sean años, porque tengan en cuenta de que no solamente es que la estructura se vea bien, sino que esté bien y que sea habitable. Chicos, seguimos recorriendo Fort Myers y lo que ustedes ven atrás de nosotros es una estación de servicios, digamos, completamente destruida. Esto es algo que hemos visto alrededor de toda la ciudad. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo peor? Es que esta zona prácticamente se ha quedado sin abastecimiento de gasolina, y no solamente eso, sino según sabemos, según hemos leído en las noticias, más de 2 millones de hogares, más de 2 millones de personas se han quedado sin electricidad. Entonces no solamente le tenemos que sumar, digamos, los destrozos que ellos pueden llegar a tener en sus casas, aparte de eso, prácticamente todos los shopping centers, todos los pequeños centros comerciales en donde hay un supermercado están cerrados, las gasolineras están fuera de servicio y están sin electricidad. Y las autoridades dijeron hace muy poquito de que por favor no tomen agua de las canillas, no tomen agua de ningún lado porque obviamente ya no es potable. Y eso hace que la situación sea aún peor. Todo esto que ustedes ven aquí, chicos, son todo lo que era, digamos, parte del techo del grifo o de la estación de servicio. Era una estación de servicio que se llamaba Circle K. Está completamente destruida. Todas las partes del techo están regadas alrededor de toda la calle. Chicos, para que entendamos un poco la trayectoria de devastación del huracán Ian, empezó, digamos, con categoría 3 azotando la isla de Cuba, dejando a toda la isla sin electricidad. Luego se debilitó obviamente cuando toca tierra y luego ganó nuevamente fuerza cuando entró en aguas del Golfo, y es justamente allí donde se vuelve categoría 4 y azota toda esta zona de la costa oeste de la Florida, especialmente las zonas entre Naples y Fort Myers. Se esperaba que el huracán llegara hasta Tampa en realidad, y fue ahí donde justamente se ordenó la evacuación más grande. Sin embargo, las autoridades de Lee County, que es donde nos encontramos en este momento, solamente mandaron la alerta de evacuación obligatoria 24 horas antes. Y esto nos hace pensar justamente de que la naturaleza es completamente impredecible y no podemos esperar hasta el último momento para realizar nuestros preparativos para una evacuación en un huracán. Chicos, ahora estamos recorriendo otro condominio de casas móviles que se encuentra, digamos, a unas cuadras donde estábamos, y en esta parte sí podemos ver también la destrucción total. Esta casa está completamente destruida, no tiene techo, las bases han colapsado y por dentro está todo revuelto. Se ve que el agua realmente entró con muchísima fuerza. También las casas del frente, como ustedes pueden ver, están completamente destruidas. Toda esta zona de casas móviles tendrá que ser completamente removida para ser construida de nuevo. Justamente lo que Eva les está contando, chicos, y la fuerza del agua, que es, digamos, lo más importante que es en el huracán. Los vientos son importantes, la lluvia es importante, pero cuando estamos muy cerca a la costa y las marejadas logran ingresar, es lo que hace el mayor daño. Por ejemplo, miren ustedes, en este condominio, por ejemplo, lo que hemos podido dar cuenta es que muchas de las casas han sido inclusive movidas del lugar. En este caso, por ejemplo, se puede apreciar todo el porche ha sido destruido, la casa ha sido girada levemente a un costado, y la casa que Eva les mostró también, desde aquí se puede apreciar mejor inclusive. Miren ustedes cómo la casa está desnivelada, y eso es lo que ha pasado en casi todo este condominio. Esta casa móvil se ha movido completamente, desde el área de acá hacia el centro. Esta parte de aquí es pista en realidad, está llena de lodo, pero esto de aquí es el paso de los residentes que viven en esta zona, y la casa está completamente en medio y levantada, como ustedes pueden ver.
con la fuerza del agua se ha trasladado. Seguimos escuchando, los aviones y helicópteros de rescate no han parado en todo el día. Y es que todavía están en búsqueda de víctimas, personas que están esperando en los techos de sus casas para ser rescatadas. Incluso en esta zona han rescatado a varias personas de los techos. No específicamente de esta zona, sino del frente donde están los condominios de concreto. Chicos, justamente a la entrada de lo que vendría a ser Fort Myers Beach, al lado del Walmart, hay un centro de acopio. La gente está viniendo acá a dejar sus donaciones, a dejar agua, a dejar artículos de primera necesidad. Lo que sí habían recomendado las autoridades es no donar ropa. ¿Y es por qué les decimos eso? Y es que el proceso, digamos, de selección puede tardar muchísimo. Lo que se necesita básicamente son artículos de primera necesidad, comidas enlatadas, pañales, papel higiénico, agua. Aquí en la descripción les vamos a dejar las fundaciones que están recibiendo tanto donaciones como voluntarios para que vengan a ayudar a esta zona de desastre. Chicos, miren, Eva les había comentado hace un momento de que estaban dando las provisiones en este shopping center. En este mismo centro comercial, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver son, digamos, carpas de personas que han perdido todo en sus casas y están literalmente viviendo aquí, en los estacionamientos de estos pequeños shopping centers. Aquí podemos ver una, de ese lado, como pueden ver, hay otra. Por allá en la esquina, como pueden ver, hay otra más. Y así hemos visto alrededor de todo este centro comercial que justamente está al lado de Walmart. Dato adicional, hasta el momento que hemos grabado este video, todos los supermercados que están cerca al área de desastre están completamente cerrados. Chicos, miren, saliendo justamente de este shopping center, miren lo que nos encontramos. Todo el cartel, digamos, de Walmart completamente en el piso. Se lo ha llevado, digamos, el huracán, lo ha desprendido de la base que está ahí y ahora está aquí, tirado en el piso. Esa estación de servicios que ustedes ven ahí tampoco está en funcionamiento. Chicos, ahora nos encontramos en otra de las áreas afectadas, no tanto como Fort Myers, pero sigue siendo una zona de bastante devastación y estamos hablando del área de Naples. Esto se encuentra a 1 hora al sur de Fort Myers y como pueden ver, el condominio que está detrás de mí está completamente destruido. Sobre todo están todas las pertenencias de las personas que viven en las plantas bajas. Esas personas han perdido completamente todo y es que como podemos ver, también hay lodo en el piso, lo que indica que el oleaje, el storm surge, lo que le llaman acá, ha llegado hasta esta zona. Y es que estamos hablando que estamos a tan solo 1 cuadra de lo que es Naples Beach. Atrás de nosotros está justamente el famoso pier, el famoso muelle de Naples, que lamentablemente en este momento no podemos acceder a esta zona porque están obviamente en los trabajos de reconstrucción. Chicos, definitivamente el paso del huracán Ian por la Florida nos ha traído muchísimas cosas a reflexionar. Una de ellas es que tenemos que tener en cuenta siempre que la naturaleza es completamente impredecible. Todos los pronósticos indicaban que iba a pasar por el área de Tampa. Sin embargo, a última hora se desvió para el área de Naples y Fort Myers, dejando a todos sus residentes con muy poco tiempo para poder realizar las evacuaciones. Chicos, miren, el huracán Ian pasó como categoría 4 y es considerado un huracán devastador. Lo que sabemos hasta el momento es que más de 2 millones de personas se han quedado sin electricidad y que hay más de 60 muertos. Las autoridades están haciendo todo lo posible para llevarles ayudas a los damnificados porque hay miles de personas que se han quedado sin hogar. Chicos, en la descripción les vamos a dejar todas las páginas de estas organizaciones que están brindando ayuda para que ustedes mismos vayan y hagan sus donaciones si así lo desean. Les queremos mandar un abrazo y todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a todas las familias que viven en Fort Myers, o si ustedes tienen familiares en toda esa zona oeste de la Florida también les mandamos un abrazo y esperamos la pronta recuperación de toda la ciudad, que realmente es hermosa. Fort Myers, Naples es un lugar excepcional para visitar y para vivir. Chicos, recuerden que también nuestros amigos aquí en la isla de Cuba, muy cerquita a Miami, han sido afectados por este huracán y lo han perdido todo. Aquí en el sur de la Florida se están organizando muchísimos centros de acopio y aquí en la descripción les vamos a dejar los lugares donde ustedes también pueden dejar sus donaciones. Chicos, este ha sido un video especial porque hemos querido mostrarles más o menos lo que puede ocasionar un huracán categoría 4. Esperamos que pronto empiecen los esfuerzos para recuperar toda esta zona y nos vemos en un próximo video.